Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver el tema de fórmula química, también los tipos de reacción que existen y vamos a aprender a determinar lo que es la masa molar y la masa molecular, así como la diferencia que existe entre ellas. Así que sin más, comencemos. Vamos a empezar por definir qué es una fórmula química. Una fórmula química la debemos entender nosotros como la forma en que se expresa o se representa lo que es la proporción de cada uno de los elementos que forman lo que es una molécula. Ahora, este tipo de fórmulas se pueden expresar de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos la fórmula empírica, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada. Tenemos también incluso en química orgánica se utiliza mucho la fórmula estructural, entre otras, ¿no? Por su parte, una ecuación química es una forma en la que se representan lo que vienen siendo las reacciones químicas. De hecho, la definición de una reacción química debe entenderse como que es una ecuación química que está dividida en dos partes por una flecha. Del lado izquierdo se encuentran las partes que reaccionan, que se conocen como reactivos, y del lado derecho lo que se produce y por eso se conoce como producto. También tenemos una serie de símbolos que se utilizan para lo que es la representación de lo que son las reacciones químicas como tal, que a continuación se las voy a poner. Bueno, como les decía, ahí tenemos una reacción química y pues claramente podemos ver cómo es una ecuación dividida en dos partes por una flecha. Como les decía, del lado izquierdo están las partes que se modifican o reaccionan, por eso se llaman reactivos. Y del lado derecho de la flecha se encuentran las partes que se van a producir, por eso se le conoce como productos, que se generan o se producen, productos. Eh, es una ecuación dividida por dos partes, una flecha que está en la parte del medio, reactivos, productos. También es importante que ustedes sepan que se utilizan ciertos símbolos para lo que es la representación de este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, los que están en color azul, incluso en el ejemplo de abajo también, son letras que se utilizan para representar el estado físico del reactivo o el producto que se genera, ¿no? Por ejemplo, aquí te está diciendo, sabes que tienes hidróxido de sodio en estado líquido que se mezcla con ácido clorhídrico que también está en estado líquido. Produce, esta flechita significa que produce o que se genera cloruro de sodio que está en estado sólido y agua que se genera o se produce en estado gaseoso. Asimismo tenemos una serie de símbolos que están en color rosita que se pueden llegar a utilizar en una reacción. Por ejemplo, aquí te dice, ¿sabes qué? Mezclo estos dos y aparte le agrego un catalizador. Ese triangulito significa que tienes que calentar. Si estuviera el triángulo invertido sería enfriar. Y este símbolo significa que hay que agitar. Entonces te dice que ya que se lleva a cabo lo que es la reacción química, va a precipitar un sólido, que en este caso es cloruro de sodio, y aparte se va a ir como vapores en forma de gas, agua. No sé si tengan dudas hasta ahí. Aquí abajo hay otro pequeño ejemplo que lo quise poner para decirles que también esto es importante. Acá no venían, pero estos símbolos se conocen como coeficientes, mientras que estos números pequeñitos se conocen como subíndices. Y se llama ecuación porque recordemos que una ecuación una ecuación, perdón, debemos de tener lo mismo de ambos lados. Aquí es lo mismo. Si aquí tengo un sodio, acá debo de tener un sodio. Tengo un oxígeno, tengo dos hidrógenos, un cloro, un cloro. Por eso es que se tienen que utilizar lo que vienen siendo los coeficientes. Muy bien muchachos, pues esta va a ser parte de lo que es su tarea. Esa tablita por favor la pasan a su cuaderno y pues la completan. Muchos de ellos ya los vimos aquí en clase, pero algunos de ellos pues sí los van a tener que investigar como ese, por ejemplo, o este. Pero está muy sencillo de entenderlo o de encontrarlo. Perdón. Es importante que ustedes sepan que existen distintos tipos de reacción. Tenemos, por un lado, lo que se le conoce como reacción de síntesis. En la síntesis, lo que nosotros tenemos es dos sustancias que se juntan para formar una nueva. Por ejemplo,
A más B que me forma AB. Tenemos por otro lado lo que es la descomposición, que como su nombre lo indica, se descompone una sustancia AB que ya tenemos, se descompone en sus componentes, da la redundancia, A y B. Tenemos AB, se separaron en A y B. Luego tenemos la sustitución simple, que también se le conoce como desplazamiento simple. En esta tenemos una sustancia AB, luego llega una sustancia C que sustituye a alguno de los componentes. Por ejemplo, aquí llegó y sustituyó a la letra B. Entonces, AB más C se transforma a AC más B. Se desplazó o se sustituyó a la B. Y por otro lado tenemos a la doble sustitución, en la que tenemos una reacción que es AB más CD, que produce AD, o sea, A se fue con D, y BC, que B se fue con C. Ahora, les voy a poner unos 4 ejercicios para que ustedes determinen qué tipo es de reacción cada uno. Bueno, pues estos son los ejercicios, muchachos. Lo único que van a hacer es, a cada una de estas reacciones, le van a poner acá qué tipo de reacción es, si es síntesis, si es descomposición, etc. Es lo único que tienen que hacer para esta tarea. Pasando a lo que es masa molecular y masa molar, hay que entender muy bien lo que es la diferencia entre una y la otra. Para empezar, la masa molecular se expresa con una M minúscula subíndice F, mientras que la masa molar se expresa con una M mayúscula. Bueno, la masa molecular, como su nombre lo indica, te va a indicar la masa de una molécula o puede ser de un átomo, en el caso pues de la tabla periódica, cuando el hidrógeno viene, que por ejemplo viene 1.0079, etcétera, ¿no? Pero entonces la masa molecular es la masa ya sea de un elemento o de una molécula. Y mientras tanto, perdón, la masa molar es la masa de un mol de sustancia. O sea, un mol es bien importante que ustedes se vayan familiarizando con ese número, que representa al número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Ese es un número muy, muy grande. Para que más o menos se den una idea de qué tan grande es, si tú tuvieras esta cantidad de donas, tú podrías recubrir todo lo que es la superficie de la Tierra, formando una capa de 8 kilómetros de espesor, tan solo de puras donas. Ese es el número, pues, de lo que se le conoce como número de Avogadro. Es un número extremadamente grande. Entonces, la masa molecular es la masa de una sola molécula, mientras que la masa molar es la masa de todo este número de moléculas, átomos o iones. Ahora, las unidades de la masa molecular se les conoce como unidad de masa atómica, que se representa con una U, o también se le conoce como Dalton. En física y en química se utiliza la U, mientras que Da, que es el símbolo de Dalton, se utiliza mucho para lo que es biología, porque, por ejemplo, en el caso de las proteínas, todo lo que son ese tipo de las aminoácidos, etcétera, se utiliza esto. ¿Por qué? Porque se utiliza un múltiplo que son los kilodalton. Pero en biología, en química se utiliza más lo que es la unidad de masa atómica, que es la U. Y por su parte, en el caso de la masa molar, se utiliza los gramos mol. Aquí mismo te lo está diciendo, que los gramos que hay en un mol de sustancia. Gramos mol. Ahora, como ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno. Su masa molecular, o en el caso de la masa de ese átomo, se le conoce, en la tabla periódica ya viene reportado 1.00794 U, o sea, unidad de masa atómica. Esto es la masa de un solo hidrógeno. Mientras que la masa molar para el hidrógeno es 1.00794 gramos mol. Ojo, es el mismo valor, siempre va a ser el mismo valor. Pero aquí te está diciendo que si a ti te pidieran un mol, ojo, te dijeran, ¿sabes qué? Ocupo un mol de hidrógeno. Entonces tú lo que tienes que hacer es pesar o determinar la masa, que sería 1.00794 gramos del hidrógeno. Eso me representaría a un mol de sustancia. O sea, que quiere decir que en ese 1.00794 gramos tú vas a tener esta cantidad de hidrógenos. Obviamente, pues más o menos, ¿verdad? Pero eso es lo que se refiere a la masa molar. Ahora, unos cuantos ejemplos.
Aquí tenemos un ejemplo en el que determinamos lo que viene siendo la masa molecular y la masa molar para lo que viene siendo agua. Primero, pues los datos los tenemos en la tabla periódica. El hidrógeno, este es el valor. Sus unidades serían pues las UMA, unidad de masa atómica. Y el oxígeno 15.9994. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el número de veces que esté cada uno de los elementos. En este caso hidrógeno son 2, por eso lo multipliqué por 2. Y el oxígeno pues está nada más una vez. Multiplicamos y por último sumamos lo que son los productos. Y pues ya me daría 18.01598 unidades de masa atómica. Pero para la masa, esto sería pues la masa molecular o masa atómica. Bueno, masa molecular porque es una molécula, perdón. Y lo que viene siendo la masa molar sería el mismo valor exactamente, pero en gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Ocupo un mol de agua. Un mol de agua sería esta cantidad en masa. Por eso se le conoce como masa molar. La masa que te representa a un mol. En este otro ejemplo tenemos al ácido sulfúrico, que está conformado pues por hidrógeno, azufre y oxígeno. Como podemos ver, estos datos ya saben que los sacamos de la tabla periódica. Pero les decía, como podemos ver, el hidrógeno tenemos 2, azufre tenemos 1 y oxígenos tenemos 4. Lo único que hago es multiplicar la masa de cada uno de ellos, la masa atómica que viene en la tabla periódica, por cada uno de los factores que se encuentra cada uno de ellos, y pues me va a dar estos resultados. Al final sumo y pues ya, para el caso del ácido sulfúrico, me da que su masa molecular es de 98.07848 unidades de masa atómica, y pues lo que viene siendo su masa molar es exactamente la misma, pero cambiando las unidades a gramos mol. Esto también va a ser parte de su tarea, muchachos, va a ser determinar lo que viene siendo la masa molecular y la masa molar de cada una de estas sustancias, del óxido de aluminio, permanganato de potasio, ácido fosfórico. Ojo con este, ¿por qué? Porque tengo hidrógeno acá, tengo hidrógeno acá, tengo hidrógeno aquí, tengo carbono y tengo carbono. Este es el etanol. Aquí ya viene condensada la fórmula. Esta viene siendo glucosa, ácido clorhídrico, hidróxido de magnesio. Ojo con este paréntesis, afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno, pero al magnesio no. Y este ya es para gente pro. Aquí este se llama nitrato de níquel hexahidratado. Ojo, tenemos un níquel, ojo con este nitrógeno, ¿cuántos hay? Ojo con este oxígeno, este es un 3, por si no lo alcanzan a ver bien, este es un 2. Y ojo, cuando te dice que es hexahidratado, esto se le pone un puntito aquí para decir que va unido a eso. Eso ya más adelante se los puedo explicar, pero no quiere decir, o sea, esto quiere decir que este 6 multiplica nada más a lo que son las moléculas de agua. Te dice que tenemos el nitrato de níquel, pero aparte está con 6 moléculas de agua, por eso se le llama hexahidratado. Entonces, aquí tienen que sumar todos los oxígenos, los que tengamos aquí y aparte los que tengamos acá. Entonces, pónganse listos con ese ejercicio. Listo, muchachos, pues ahí lo tienen, eso es la clase del día de hoy. Pues yo creo que ya con eso que les enseñé el día de hoy, pues es más que suficiente. Se van a quedar pues ahí con la tareita esa de lo que les dejé aquí mismo en el video. Y pues nada más. Pues eso sería todo y pues nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, bye bye.